voy a decir algo que yo pienso, que medité, reflexioné y concluí. Y es que esto es una conspiración. Y no es por paranoicos. Está bien que yo sea paranoico, no significa que no me persigan, pero es una conspiración ¿de quiénes? ¿De quiénes? Porque a la persona común y corriente, de a pie, al hombre del pueblo, a la mujer del pueblo, al intelectual de verdad, a la persona sensible, no le podés vender que una de Efesio es una obra de arte. Esto es una conspiración de los galeristas, los coleccionistas de arte, los mercachifles del arte contemporáneo. No digo que allá y aquí y allá haya algunas cosas valiosas, no digo eso, pero lo que predomina es toda ese culto de lo feo, que para mí tiene un origen penúltimo. Después podemos hablar de eso, Connie. Algo ha pasado que se ha generado esta especie de hostilidad, como si, y por eso vuelvo a la Madre Teresa de Calcuta, algunas fuerzas del mal hubiesen sido desatadas, liberadas, para hostigar toda aquella manifestación artística, literaria, filosófica, arraigada en el espíritu, en el bien, en el amor, la verdad, la belleza. Algo ha pasado. Yo creo que hay dos tipos de redes. Están las redes estas de comunicación, está lo que los antiguos indios de la India llamaron la red de Indra, ¿no? El dios Indra, al decir que Indra, esa divinidad misteriosa de la antigua India, dicen los textos más antiguos de los Upanishads y del Rig Veda y de la Atharva Veda, etc., dice que Indra creó una red invisible que tiene a todos los seres espiritualmente unidos, ¿no? Una especie de, como diríamos, el cuerpo místico de Cristo, diríamos nosotros los cristianos, ¿no? Y esa es la realidad, no las redes estas, ¿no? Virtuales que tienen tantas pretensiones de ser lo más real del mundo. Entonces, esta desvalorización, esta no valoración, por ejemplo, de tu obra de la Madre Teresa de Calcuta, entre otras obras, no es algo aislado, no es un hecho aislado, es algo que se enclava o se sitúa dentro de una gran lucha entre el bien y el mal, entre las luces y las sombras, o entre las luces y las tinieblas, y por eso me parece tan importante que esté la Madre Teresa de Calcuta, nada menos, plasmada en esa piedra, porque ella es un símbolo preclaro y una encarnación preclara del bien, la verdad y la belleza. Hoy, asediada y hostigada como nunca antes en la historia de la humanidad. No sé si estás de acuerdo. Vos me decís siempre, Sebastián, no te enojes, mira para otro lado. Es que no puedo mirar para otro lado, porque si no reaccionan, nos tienen acobardados. Porque si vos públicamente decís esto en una radio o en la televisión, te cancelan, te sacan el auspicio, te condenan al ostracismo, te difaman. Sí, aparte no te olvides que hay un enorme negocio atrás del arte. Claramente, como de las armas y como de la droga, ¿no? Sí, por supuesto. Y antes no es que siempre todo fue igual, es mentira. Después de las 2 guerras mundiales, catastróficas para Occidente, catastróficas, vino una decepción, una desilusión, y además han destruido sistemáticamente en los últimos 3, 4, 5 siglos lo que eran los bastiones de la cristiandad, ¿no? Como era Francia, Revolución Francesa. Vamos a hablar un día, si querés, de la Revolución Francesa, porque fue un invento, la libertad, el nuevo orden mundial. Es un invento, fue el peor genocidio de la historia moderna. La Vendée, por ejemplo, Rusia, ¿no? Rusia, la Revolución Bolchevique, la Santa Rusia, arrasada por el fuego y el odio, y España, ¿no? También un centro espiritual y cristiano de la humanidad, también arrasado durante la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, las bases, los cimientos de la cultura occidental y cristiana fueron arrasados. Y todo eso fue programático, no fue una casualidad cósmica, no. Bueno, y poquito a poco todo esto fue llevando al relativismo, a un relativismo tan feroz, que ya hace 100 años, una de las grandes mentes, lo acabo de mencionar, Chesterton, dijo: llegará el día en que tendremos que sacar la espada para defender que la hierba es verde. Ahora estamos con la sombra, Jung, ¿no? Carl Jung, que me encanta, La sombra, abrazar la sombra, reconocer la sombra. ¿Qué pasa con la luz? El inconsciente, ¿no? Freud,
¿no? Las pulsiones oscuras, instintivas, predatorias. Bueno, ¿y qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la sobreconsciencia? No con la inconsciencia. Yo creo que tu obra es fruto de la sobreconsciencia, no de la inconsciente, pulsional, instintivo, desaforado, predatorio, vengativo, resentido. Es la sobreconsciencia. El gran filósofo español Eugenio d'Ors, en su libro Introducción a la vida angélica, que se los recomiendo calurosamente, decía: ya está, ya nos inmersionamos en todas las subnapas oscuras, tenebrosas, infernales de la psique humana. Ya somos expertos, doctos en perversiones, neurosis, psicopatías. Bueno, vamos ahora al asalto de la altura. ¿Qué pasa con la luz en nosotros, el Dios en nosotros, que decía Séneca? Mira, pobre Van Gogh. Van Gogh, sí. Sí. El hermano Theo le vendió una sola obra, ¿no? Una sola obra, y hoy vale millones. Y a mí eso, en el fondo, me da bronca que suceda eso, porque... Eso quería sentir de vos, la bronca. Porque Costanza, como es muy paz y amor y es profesora de meditación, entonces a mí me gusta a veces cuando deja el paz y amor y le sale la leona, ¿no? Es necesario, porque cuando te atacan y cuando te hostigan y te asedian y te cercan, es importante sacar la espada para defender que la hierba es verde. Entonces, ¿la bronca cómo era? Hace tiempo que me pregunto, Costanza, ¿qué está pasando? Que se cumple la denuncia de Jean Guitton, el gran filósofo francés, cuando dijo: hay un silencio sobre lo esencial. Todo el mundo habla de todo y se calla lo esencial. Dios, la belleza, el amor. Y por eso quería inaugurar este podcast con vos, para hablar de la belleza. Vos que sos una escultora, un artista, yo que cultivo el verso desde temprana edad. La Madre Teresa de Calcuta fue pasada a piedra, a mármol, a golpe de cincel, por Costanza, por mi querida hermana, gran artista. Lo digo yo, por eso vale el doble. ¿Cómo que vale el doble? Sí, vale el doble, porque yo la vi esculpir y la vi moldear arcilla desde que tenía 4 años, así que nadie más autorizado que yo para decir que es una gran artista. Yo sé que algunos dirán: que se promocionan entre hermanos. Y bueno, es lo que hay. Dirían hoy, ¿no? Las voces de los sabios experimentados. Connie, ¿por qué se te ocurrió tallar la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué te inspiró? Bueno, en realidad fue un regalo el mármol de mi primer aniversario. El bloque de mármol. De casada, primer aniversario de casada. Y bueno, cuando vi ese bloque, que era espectacular, un mármol blanco estatuario de Carrara, tuve una emoción tan grande, no lo podía creer. Y aparte, costaba acá en Argentina conseguir buenos bloques de mármol traídos de Italia. Y sabía que tenía que hacer una obra importante ahí en ese bloque. ¿Ya veías que estaba la Madre Teresa ahí en ciernes o en estado larvario, como decía Miguel Ángel, ¿no? Que sí, él podía adivinar la forma aprisionada en la piedra, sí, algo así? Sí, lo que pasa es que primero vino el dejarme inspirar a ver qué iba a hacer esa Habla de obra. Inspiración. Que somos griegos antiguos, creemos en las musas, en los efluvios divinos. Ahora es todo voluntad, todo es tomar cursos y hacer tutoriales. ¿Qué es eso de la inspiración? Estás incorporando un plano, no sé, divino. Canta, oh musa, la cólera del divino Aquiles, ¿no? Del Pélide Aquiles, dice Homero hace 2800 años. ¿Qué quieres decir con inspiración? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando me voy a dormir, por ejemplo, me gusta tener la capacidad o la sensibilidad de poder, o en el momento en que entra el cuerpo en reposo, sentir que puedo recibir información
del más allá, por decirlo de algún modo. Y esperé un tiempo para ver qué iba a hacer en esa piedra, y de golpe, bueno, me bajó el nombre de la Madre Teresa de Calcuta. Ahora, la información es muy informático para hablar de un efluvio espiritual divino. ¿Es información sí. o es otra cosa? Bueno, por eso dije, me dejó inspirar en realidad, ¿no? Y aparte, por supuesto que la admiración a la Madre Teresa de Calcuta por toda su obra y su caridad y solidaridad con los niños, sí, en cómo la plasmea la obra, con el velo que aparte en el mármol le podés dar distintas texturas, entonces alguna parte la dejé rugosa, otra la lustré, el velo está lustrado. Como una luz. Claro, como si tuviera una luz y tiene unas manos y está todo adentro del mármol. Los pasos igualmente que yo di para hacer esta escultura en mármol, primero la modelé en arcilla, Madre Teresa, me llené todo de fotos de ella, me hubiese encantado conocerla, no tuve el honor de conocerla, me llené todo de distintas épocas de su vida, y ahí fui tomando hasta crear la imagen en barro. Una vez que tuve mi escultura en arcilla, le hice los moldes, la hice en yeso, y con una técnica que ya la usaba Miguel Ángel en su época, que está ahora refinada, es una máquina, le dicen de puntos, es una herramienta muy antigua, de precisión, entonces vas marcando punto por punto, calcando de tu arcilla a la piedra. Claro, ya era la obra en yeso, de mi boceto en yeso a la piedra, y punto por punto, y vas devastando, vas cortando. ¿Por ahí golpes de cincel? Sí, claro. En realidad el mármol primero es un gran bloque, por supuesto, y se corta con amoladora. Diamantado, se corta y se cortes, después se golpea con la masa y el cincel. Claro. Y después, para ya ir entrando, tengo también una herramienta que es un martillo neumático, con todas las herramientas especiales para tallar piedra, y ahí voy dándole la forma con el martillo neumático, después a mano mucho, y después lijas y lija el agua. Claro, sí, todo el proceso. Sí, todo el Yo me acuerdo un escritor español que decía: tan bondadosa era esa anciana que ya las arrugas sonreían por ella. Y estas arrugas de la Madre Teresa parecen hacer eso, cumplir esa misión de sonreír por ella, ¿no? Ahora, yo veo esa obra tuya, Constanza, magnífica, y no porque lo diga yo, sino que lo han dicho grandes críticos de arte, y sin embargo veo que esa obra está en tu casa, podría estar en el Museo d'Orsay, en algún gran museo de Europa o de cualquier lado del mundo, y sin embargo hay una apreciación real de esta obra de arte, o estamos buscando lo raro, estamos buscando los adefesios que son premiados en el MoMA o no sé qué. Yo me indigno cuando voy a las galerías de arte contemporáneo, donde cualquiera hace cualquier cosa, donde hay la exaltación de lo mediocre, y esto está mirado con recelo, porque claro, yo veo esta obra tuya y no la puede hacer cualquiera. Yo mismo puedo ser un artista entre comillas genial, original, y hacer una cosa rarísima, ¿no? Agarrar ese ajedrez que está ahí, ponerle una botella, y arriba de la botella un libro, y decir esto es una instalación porque en realidad significa tal y cual cosa, y lo lleno de comentarios snobs absurdos y para encandilar, no sé, a las masas. ¿Qué pasa con esa obra tuya que está arraigada en la tradición sempiterna casi del arte griego, donde nace la cultura occidental, y sin embargo es vista con recelo? Yo hablé una vez con un galerista famoso de la Argentina, cuyo nombre no quiero acordarme, y me dijo: no, eso ya pasó, es del pasado. Yo dije: qué ignorante. ¿Cómo sobrellevas este desprecio del arte clásico? Que no solo haces arte clásico, pero ¿cómo enfrentás eso? ¿Es frustración, recelo, enojo, indignación, como la que yo siento, ¿no? Siento indignación cuando pasan esas cosas, y a la vez uno quiere soltar en compensación una carcajada homérica por la estulticia humana imperante, ¿no? Ya dijo Einstein: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana.
Bueno, es una pregunta bastante profunda la que me haces. Esta obra la tallé en 1999, o sea que ya han pasado unos cuantos años. Es una obra aparte que pesa unos 100 kilos y la he expuesto en su momento en importantes lugares de exposición. ¿Y fueron apreciadas? No. No. Debo decir que no, realmente no. No. Si pasé por frustraciones, por supuesto, enojos de todo tipo, pero bueno, a medida ya que van pasando los años, por supuesto, uno puede ir dejando todo eso de lado. Ahora te voy a decir algo que yo pienso, que medité, reflexioné y concluí. Y es que esto es una conspiración. Y no es por paranoicos. Está bien que yo sea paranoico, no significa que no me persigan, pero es una conspiración ¿de quiénes? ¿De quiénes? Porque a la persona común y corriente, de a pie, al hombre del pueblo, a la mujer del pueblo, al intelectual de verdad, a la persona sensible, no le podés vender que una Defecio es una obra de arte. La persona de pueblo, sencilla, reconoce instintivamente la belleza donde la ve, como puede reconocer un bello atardecer, una bella flor, absolutamente, un bello animal o lo que fuese, ¿no? Entonces, esto es una conspiración de los galeristas, los coleccionistas de arte, los mercachifles del arte contemporáneo. No digo que allá y aquí y allá haya algunas cosas valiosas, no digo eso, pero lo que predomina es toda ese culto de lo feo, que para mí tiene un origen penúltimo. Después podemos hablar de eso, Connie. Hay una conspiración, porque es una cuestión de académicos, es una cuestión de galeristas, es una cuestión de personas que están en ese mercado, que les conviene que todo el mundo pueda hacer arte para poder venderlo, arte entre comillas, ¿no? Pero la persona de sentido común sano, está bien que es el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común, pero la persona normal mira muchas cosas y dice, ¿eso qué es? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso fue premiado, de verdad? Entonces, no es que la gente común, exaltada por Chesterton como el referente principal de toda apreciación y valoración, la gente común, el hombre común, así se llama el libro de Chesterton, no sea capaz de apreciar tu obra y no sea capaz de despreciar los inventos estos de la moda del arte contemporáneo absurdo, ofensivo, agresivo. Entonces, hay una conspiración. Ahora, ¿hay un circuito, te pregunto, un circuito de arte verdadero, no digo ni siquiera selecto, exquisito, no, arte verdadero circula en algún lado? ¿Hay lugares donde uno puede ir, donde cabría tu obra y podría ser apreciada o no? ¿O estamos en una especie de gran diluvio universal donde es un sálvese quien pueda, y como decía Peggy, el poeta francés, la civilización se salvará en islas y santas Pascuas? Bueno, sí, de hecho seguramente haya lugares, a veces son inaccesibles también, porque no están dentro de nuestro circuito, ¿no? Por ejemplo, Pietrasanta. ¿O no? ¿En Italia? Pietrasanta está lleno de escultores maravillosos. Dios. Hay una cosa que está sucediendo hoy también, con toda la tecnología, toda la reproducción de la obra 3D, y después las máquinas ya que te tallan el mármol, te hacen la figura que quieras. Uno se da cuenta igual cuando pasa esto, cuando no está hecha todo por la mano de la persona. Pero bueno, volviendo un poco para atrás, yo por ejemplo, muchos años atrás, en arte clásica, cuando existía acá la feria, que aparte era arte clásica, que había ya más una movida de arte clásico, por supuesto, más figurativo, yo fui a tallar, no era ya la Madre Teresa, porque después también hice otro tipo de obras, quizás un poco más contemporáneas dentro de la figura humana, depende del bloque que tenía, más estilizados. Hice una talla en vivo, me anunciaron por los altoparlantes, todo, pero ni bolilla, o sea, era como... Pasó desapercibido. Pasó absolutamente desapercibido, pero bueno, la verdad es que
como te digo, yo en un punto en mi vida, sí, por supuesto que he tenido reconocimientos, gente que me ha comprado obra, que ha valorado la obra, pero yo en un punto también le dije, bueno, voy a trabajar para Dios. Está bien. Está bien. Bueno, pero y lo que venga de Dios sea por añadidura, pero fue una manera también de no estar viendo que sucede fuera de mi radio que me enojan. Claro. Las cosas que me enojan, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay una realidad. Como nunca antes en la historia de la humanidad, el orden de lo público fue tomado por personas realmente mediocres en general y inescrupulosas. Entonces hoy, ojo que hoy estamos asediados y descalificados los que no pensamos que ese arte feo no vale nada. Es decir, sí, todos somos abiertos y somos progresistas y somos liberales hasta que alguien dice, no, eso me parece feo, eso no es arte. Es decir, esto es una gran mentira, ¿no? En el sentido de que está validado el arte, entre comillas, que no es arte, ¿no? Porque además eso permite la afluencia y la emergencia de personas que no tienen ni talento, ni capacidad, ni estudios, ni formación. Pues has estudiado en Grecia, en Italia, años, te has recibido en la Cárcova, y viene alguien que hace así cualquier cosa y le dan el super premio, etc. No quiero decir que no nos olvidemos que hay también una especie de gran matrix en donde, en la televisión, en las películas, en las galerías de arte, donde se silencia y se descalifica todo aquel pensamiento arraigado, ya sea en la fe, ya sea en la belleza, en la armonía, en la verdad, ¿no? Los griegos tenían una sola palabra para hablar de lo bello verdadero. Decía kalos agathos o kalos agathos. Kalos agathos era lo bello verdadero. Lo verdadero, bello, bueno era lo mismo. Kalos agathos es lo bello verdadero, ¿no? Entonces, algo ha pasado en los últimos siglos dije, no, años, décadas, algo ha pasado que se ha generado esta especie de hostilidad, como si, y por eso vuelvo a la Madre Teresa de Calcuta, algunas fuerzas del mal hubiesen sido desatadas, liberadas, para hostigar toda aquella manifestación artística, literaria, filosófica, arraigada en el espíritu, en el bien, en el amor, la verdad, la belleza. Algo ha pasado. Y antes no es que siempre todo fue igual, es mentira. Después de las 2 guerras mundiales, catastróficas para Occidente, catastróficas, vino una decepción, una desilusión, y además han destruido sistemáticamente en los últimos 3, 4, 5 siglos lo que eran los bastiones de la cristiandad, ¿no? Como era Francia, la Revolución Francesa. Vamos a hablar un día, si querés, de la Revolución Francesa, porque fue un invento, la libertad, el nuevo orden mundial. Es un invento, fue el peor genocidio de la historia moderna, la Vendée, por ejemplo. Rusia, ¿no? Rusia, la revolución bolchevique, la Santa Rusia arrasada por el fuego y el odio, y España, ¿no? También un centro espiritual y cristiano de la humanidad, también arrasado durante la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces las bases, los cimientos de la cultura occidental y cristiana fueron arrasados, y todo eso fue programático, no fue una casualidad cósmica, no. Bueno, y poquito a poco todo esto fue llevando al relativismo, a un relativismo tan feroz, que ya hace 100 años, una de las grandes mentes, lo acabo de mencionar, Chesterton, dijo: llegará el día en que tendremos que sacar la espada para defender que la hierba es verde. Tenemos que sacar la espada para defender que la hierba es verde. Es decir, para decir, esto es bello, esto es horrible, esto es un invento, esto es auténtico. Es decir, y eso traspolado a otros órdenes. A mí me pasa como literato, el lenguaje inclusivo, toda esa aberración no lingüística, moral, donde quieren que lo negro sea blanco, lo blanco sea negro. Ya el profeta Jeremías decía, hay del que llama al bien mal y al mal bien. Entonces, esta desvalorización, esta no valoración, por ejemplo, de tu obra, de la Madre Teresa de Calcuta, entre otras obras, no es algo aislado, no es un hecho aislado, es algo que se enclava o se sitúa
dentro de una gran lucha entre el bien y el mal, entre las luces y las sombras, o entre las luces y las tinieblas, y por eso me parece tan importante que esté la Madre Teresa de Calcuta, nada menos, plasmada en esa piedra, porque ella es un símbolo preclaro y una encarnación preclara del bien, la verdad y la belleza. Hoy, asediada y hostigada como nunca antes en la historia de la humanidad, porque nunca fue global lo que sucedió en la humanidad como ahora. No sé si estás de acuerdo. Vos me decís siempre, Sebastián, no te enojes, mira para otro lado. Es que no puedo mirar para otro lado, porque si no nos tienen acobardados. Claro. Porque si vos públicamente decís esto en una radio o en la televisión, te cancelan, te sacan el auspicio, te condenan al ostracismo, te difaman. Sí, aparte no te olvides que hay un enorme negocio atrás del arte. Claramente, como de las armas y como de la droga. ¿No? Sí, por supuesto. Mira, pobre Van Gogh. Van Gogh, sí. Sí. El hermano Theo le vendió una sola obra, ¿no? Una sola obra, y hoy vale millones. Y a mí eso, en el fondo, me da bronca que suceda eso, porque... Eso quería sentir de vos, la bronca. Porque Constanza, como es muy paz y amor, y es profesora de meditación, entonces a mí me gusta a veces cuando deja el paz y amor y le sale la leona, ¿no? Es necesario, porque cuando te atacan y cuando te hostigan y te asedian y te cercan, es importante sacar la espada para defender que la hierba es verde. Entonces, ¿la bronca cómo era? No, lo que digo es Van Gogh, sí. Un artista maravilloso como claro. él, que esperan a que se muera para que unos pocos lucren con su obra. Cuando ya no lo podían envidiar más. Bueno, a ver si se levantara de la tumba. Bueno, ¿cuántas veces hoy en día también muchas personas dicen, si miren que se levantara de la tumba? Porque la verdad es que piensan también que se lo toma por idiota el ser humano, y la gente se enoja también, A mí me gusta mucho leer los comentarios de publicaciones y todo. Sí, claro, la voz del pueblo. Sí, la voz del pueblo. Y realmente hay un descontento inmenso. Sí, cuando publicitan a veces una obra supuestamente artística y vos ves, me entretiene también ver los comentarios de la voz del pueblo. Dicen, esto es una porquería, ¿esto qué es? O sea, y cuando hay una obra bella, la voz del pueblo, no la voz oficial, institucional, de la publicidad pagada, de los Soros y los Bill Gates y de los diablos de la tierra que quieren destruir la civilización occidental y cristiana. No, la voz del pueblo dice, esto es una porquería, esto lo podría hacer yo, esto es cierto, porque no, de golpe hay una nota periodística que exalta una obra que es un bodrio, y ahí hay que leer la voz, ¿no? Del pueblo, la voz del pueblo, ¿no? Entonces me ha sucedido muchas veces, así por lo que vos estabas diciendo al principio, personas que me han dicho, yo no sé nada de arte, pero esto me encanta. Y pasa por ahí, pasa por la sensibilidad, dice como claro. La sensibilidad de lo que es bello, de lo que es, ¿no es cierto? Es que es lo mismo que decíamos de ver un atardecer, un árbol florido, un cerezo en flor. El que dice, qué asco el cerezo en flor, está enfermo, o sea, tiene un problema psicológico grave, ¿no? Así como el que dice, qué linda obra, y es un bodrio, una defecio, entonces tiene un problema también, o no se anima a expresar su verdadero sentir, porque hay un miedo, ¿no? Entonces el hombre de a pie, el hombre del pueblo está acobardado. En un pasado no tan remoto, las obras de teatro que se representaban en los anfiteatros griegos y después romanos eran representaciones para el pueblo. Iba el pueblo a comer ajo y a tomar vino de las gradas de piedra desde el 400, 500 antes de Cristo, a escuchar que las obras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de los grandes trágicos dramaturgos de Grecia, y eso se perpetuó en el tiempo por siglos. Era para el pueblo la cultura. Los rapsodas que cantaban los poemas de Homero, los trovadores de la Francia medieval, ¿no? Del mediodía francés, que cantaban a la belladonna y romances.
En las plazas cantaban, la poesía era del pueblo, era para la gente del pueblo. Entonces, todo eso después se fue, los trovadores, ¿no? Con los trovadores nace la poesía europea, ¿verdad? Eso va desapareciendo y se va volviendo algo exclusivo de las academias, de las universidades, de las galerías de arte, de los teatros cerrados. Entonces, tomaron el arte, ¿no? Los entendidos, los cuellitiesos, los cuellitiesos, los de cuello tieso, digo. Claro, los pedantones se apropiaron de la belleza que es de todo el mundo y sobre todo de la gente común. Entonces, hay que decir, hay que tener la valentía, no importa que nos condenen al ostracismo, nos marginen, no importa, hay que tener la valentía de decir, esto es bello, esto no es bello, esto es verdadero, esto es falso. Hay que hacerlo, porque si no, formamos parte del cotarro de voces que alaban lo horrible y que degradan, pero que degradan la belleza, la verdad, el bien. ¿Pero por qué es importante? Porque exaltar lo feo como bello es denigrar al ser humano. Claro, sí, totalmente. ¿O no? Sí, claro. El arte antes buscaba enaltecer, exaltar las potencias superiores del ser humano. Mira la arquitectura, las catedrales. Las catedrales góticas, por ejemplo. Entonces, antes era exaltar, ahora no. ¿Qué hace el artista? Nos muestra las entrañas de sus neurosis pesadillescas y las plasma en una materia horrible, deforme, ¿no? Y a mí, ¿en qué me suma? En nada. El arte buscaba exaltar, levantar el ánimo, inspirarnos sentimientos de elevación y superación. Entonces, ver una obra bella, armónica, proporcionada, hacía que alguien, las personas, el espectador, quisiera emular esa belleza, que se viera inspirado por esa belleza. Ahora es al revés. Uno ve esas obras y dice, yo también tengo esos demonios en mi cabeza. Bueno, será polémico o no, pero en todo caso, si está eso, también tiene que estar lo otro. Ahora estamos con la sombra, Jung, ¿no? Carl Jung, que me encanta, La sombra, abrazar la sombra, reconocer la sombra. ¿Qué pasa con la luz? El inconsciente, ¿no? Freud, ¿no? Las pulsiones oscuras, instintivas, predatorias. Bueno, ¿y qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la sobreconsciencia? No con la inconsciencia. Yo creo que tu obra es fruto de la sobreconsciencia, no de la inconsciente, pulsional, instintivo, desaforado, predatorio, vengativo, resentido. Es la sobreconsciencia. El gran filósofo español Eugenio d'Ors, en su libro Introducción a la vida angélica, que se los recomiendo calurosamente, decía, ya está, ya nos inmersionamos en todas las subnapas oscuras, tenebrosas, infernales de la psique humana. Ya somos expertos, doctos en perversiones, neurosis, psicopatías. Bueno, vamos ahora al asalto de la altura. ¿Qué pasa con la luz en nosotros? El Dios en nosotros, que decía Séneca. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? La sobreconsciencia, dice Eugenio d'Ors. Ya estamos, el inconsciente, basta de Freud, basta de Jung, incluso en ese aspecto de la sombra. ¿Qué pasa con la sobreconsciencia? Que también es invisible, pero por deslumbrante, no como lo pulsional, que es invisible por oscuro y tenebroso. También la sobreconsciencia es difícil de ver porque deslumbra, porque ciega. Entonces, ¿de qué vale todo esto, la belleza, o digamos, el arte, el amor, el sufrimiento, el dolor, la muerte? ¿De qué vale si no vamos en busca de esa conciencia, de esa sobreconsciencia? Y creo que tus obras estimulan esa sobreconsciencia, el lado luminoso del ser humano. Por eso es que no te quieren en las galerías, por eso es que no te quieren en el MoMA, porque buscan lo contrario, la exaltación de lo feo, horrible, donde yo no encuentro ningún desafío al confrontarme con eso que es parte de mi infierno interior.
tenemos un reservorio espiritual y cultural, filosófico, literario, musical, artístico, teológico, de una riqueza invalorable. Tendríamos que vivir 1000 vidas para abrevar en esas fuentes y sin embargo, ¿qué nos pasa? Bueno, yo creo que de todos modos es toda una movida mundana, ¿no? De los que mueven los hilos. Hay como un descreimiento en el ser humano. De hecho, ¿por qué la gente joven no quiere tener hijos? Hay mucha desilusión en esto del ser humano, de la bondad. Lo ves en los niños que están idiotizados con los celulares. Eso te va adormeciendo. Bueno, de todos modos, yo creo, y puedo decir algo muy antipático, pero que lo creo fervientemente, y es que en realidad siempre fue una minoría la que buscó la excelencia, la belleza y la perfección. Siempre fue así. Por algo Juan Ramón Jiménez, el gran autor de los sonetos espirituales, de Platero y yo, Premio Nobel de Literatura, decía, cuando editó sus obras completas, puso así: a la inmensa minoría siempre. O sea, es una minoría inmensa, pero minoría al fin. Entonces, también es cierto que se deja idiotizar aquel que no tiene una aspiración mayor o que no se le ha mostrado otro camino, también es cierto, ¿no? Pero en algún momento yo creo que por justicia divina tiene que haber en cada espíritu, cada alma y cada conciencia un llamado al que se puede responder o no. Un llamado de atención. Puede ser el dolor, puede ser una enfermedad, puede ser una muerte, puede ser una crisis existencial, una depresión. Hay momentos, si no hubiese momentos de oportunidad, sería todo demasiado injusto, ¿no? Como yo, Constanza, no creo en lo masivo, ni creo en la publicidad, ni en el ruido del mundo. Creo que más allá del alcance y la repercusión de lo que uno puede hacer, lo crucial es decir las cosas, compartirlas, manifestarlas, porque hay muchas más personas de las que uno se cree que coinciden y comparten estos conceptos o estas ideas que estamos ahora barajando. Mucha más gente de la que se cree, que no tiene voz hoy también, ¿no? Que se decepciona y cae en desilusión por pensar que todo eso que nos muestran, que es una gran matrix, vuelvo a esa palabra, ¿no?, es lo imperante, es la realidad, que es lo que se nos muestra. Pero hay también eso que Unamuno, el filósofo español, llamaba la intrahistoria, que es la historia recóndita, la historia que no sale en los diarios, que no sale en las radios ni en la televisión, la intrahistoria, que no es la escoria del mundo, que es la historia anónima de las personas, que es lo que en definitiva pesan las balanzas celestes y terrenas también, ¿no? Entonces, no sale en un diario un episodio de amor, de bondad, de compasión, no sale, pero está. Y que no salga publicitado no significa que no exista. Entonces, en el orden del ser, no del parecer, no de las apariencias, ¿qué es lo que pesa más? Lo que realmente es, tenga o no visibilidad pública. Y estamos ahora tentados de pensar que aquello que no adquiere visibilidad pública no existe, o no vale, o es un fracaso. Claro, no, aparte vuelvo al tema de las redes. Las redes está haciendo estragos en las personas, porque se comparan y sienten que no valen nada. Claro, a ver cuántas visualizaciones tengo, ¿no? O visualizaciones y likes y esto y lo otro. Estamos en un momento complicado. Yo creo que hay dos tipos de redes. Están las redes, estas de comunicación, y está lo que los antiguos indios de la India llamaron la red de Indra, ¿no? El dios Indra. Al decir que Indra, esa divinidad misteriosa de la antigua India,
dicen los textos más antiguos de los Upanishads y del Rig Veda y de la Atharva Veda, etc., dice que Indra creó una red invisible que tiene a todos los seres espiritualmente unidos, ¿no? Una especie de, como diríamos, el cuerpo místico de Cristo, diríamos nosotros los cristianos, ¿no? Y esa es la realidad, no las redes estas, ¿no? Virtuales que tienen tantas pretensiones de ser lo más real del mundo. Está la red de Indra, que esto se condice o se relaciona con la intrahistoria de la que habla Unamuno. Es decir, los lazos invisibles que unen a los astros y los seres y a Dios con el hombre. Entonces, esa es la red de Indra, es la verdadera red que a nosotros nos mantiene unidos y que cuenta, es la que cuenta. Y por eso también estas conversaciones que estamos teniendo ahora, con que una persona o dos personas, o una sola, sienta en sí una resonancia y le aporte algo, ya está. Esa cosa de lo masivo, todo eso es una gran mentira, un gran engaño. Un gran engaño. Por eso, ¿qué tal si seguimos conversando de esto y aquello? ¿No? También, como diría Unamuno, contra esto y aquello, como llama uno de sus libros, que se los recomiendo, para seguir hablando de lo esencial. Hay que despertarse, porque eso sí que lo decían con claridad los antiguos, ¿no? La humanidad se divide entre despiertos y dormidos. Saben que todos estamos un poco dormidos, un poco despiertos, según el momento. Entre la luz y las tinieblas, ¿no? Y Machado decía, bello es dormir, pero mejor aún soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Muy bueno, me encanta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.